Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. ¿Can Yaman y Demet Özdemir juntos en Dubái? ¿Es el destino o un plan secreto de amor? Descubre la verdad. Queridos amigos, hoy tenemos una noticia bomba que ha sacudido las redes sociales y ha dejado a todos los fanáticos de las series turcas con la boca abierta. Porque lo que ha sucedido en las últimas horas en la brillante ciudad de Dubái no parece ser una simple coincidencia, sino algo mucho más profundo que podría cambiarlo todo. Como saben, Can Yaman y Demet Özdemir son dos de las estrellas más brillantes y queridas, y su química en el pasado dejó una huella imborrable en nuestros corazones, pero lo que acaba de pasar supera cualquier guión de telenovela. Todo comenzó ayer por la mañana, cuando las redes sociales empezaron a llenarse de rumores extraños. Pues varios fanáticos con ojos de águila notaron que ambos actores compartían historias en Instagram desde ubicaciones sospechosamente similares en Dubái. Al principio, todos pensamos que era una casualidad, ya que Dubái es un destino muy popular para las celebridades. Pero los detalles que han surgido después nos hacen pensar que aquí hay fuego donde hubo cenizas. Según nuestras fuentes exclusivas y lo que se comenta en los pasillos del mundo del espectáculo, Can Yaman llegó a la ciudad para un evento de una marca de lujo, luciendo tan guapo y carismático como siempre. Pero lo curioso es que Demet Özdemir aterrizó apenas unas horas después, supuestamente para unas vacaciones cortas con amigas, ¿pero es realmente así? La tensión aumentó cuando un testigo ocular, que trabaja en uno de los hoteles más prestigiosos cerca del Burj Khalifa, afirmó haberlos visto en el vestíbulo del mismo hotel, aunque intentaron no ser vistos juntos públicamente. Imaginen la escena, el lujo de Dubái, las luces de la ciudad y dos ex compañeros que compartieron un amor inolvidable en la pantalla, ahora respirando el mismo aire a miles de kilómetros de su hogar. Lo más impactante de esta historia son las palabras que supuestamente se dijeron. Se dice que Can Yaman, al ser preguntado por un periodista local sobre su estancia en Dubái y si sabía que Demet estaba allí, sonrió de esa manera misteriosa que lo caracteriza y dijo una frase que ha encendido todas las alarmas: el mundo es pequeño cuando el destino quiere juntar a dos personas. Dubái tiene una magia especial y quizás aquí encuentre lo que creí perdido. Esta declaración, amigos míos, no es algo que se diga a la ligera, y claramente es una indirecta muy directa. Por otro lado, Demet Özdemir, quien siempre ha sido más reservada pero muy inteligente con sus palabras, fue vista cenando en un restaurante con una vista espectacular. Y cuando unos fans se acercaron a pedirle una foto y le mencionaron que Can estaba en la ciudad, ella respondió con una calma sorprendente: la vida está llena de sorpresas maravillosas. Nunca sabes con quién te puedes cruzar en la esquina del mundo, pero los viejos amigos siempre son bienvenidos en mi mesa. ¿Escucharon eso? Viejos amigos bienvenidos en mi mesa. Esto nos lleva al punto culminante de esta noticia, porque los rumores aseguran que esa misma noche, lejos de las cámaras y los flashes de los paparazzi, hubo una cena secreta. Sí, así como lo oyen. Se dice que reservaron una mesa privada en la terraza de un restaurante exclusivo, donde la luz de las velas y la brisa del desierto crearon el ambiente perfecto para una conversación que tenían pendiente desde hace mucho tiempo. Los que estaban cerca dicen que no paraban de reír y que sus miradas decían más que 1000 palabras. Como si el tiempo no hubiera pasado y como si esa conexión eléctrica que todos vimos en la televisión siguiera viva y latente en la vida real. No hubo gestos exagerados, pero sí una complicidad que solo tienen dos personas que se conocen muy bien y que han compartido momentos intensos. Es increíble pensar que, en una ciudad tan grande y con tantas opciones, hayan coincidido no solo en el lugar, sino en el momento exacto. Lo que nos hace preguntarnos si esto fue realmente una coincidencia del destino o si todo estaba planeado desde el principio para tener un momento a solas, lejos de la presión de la prensa turca.
La atmósfera en Dubái parece haberles dado la libertad que tanto necesitaban para acercarse de nuevo. Los fanáticos en Twitter e Instagram están enloquecidos, analizando cada foto, cada reflejo en las gafas de sol y cada ubicación compartida para encontrar pruebas de que están juntos de nuevo. Y no es para menos, porque ver a Khan y Demet juntos es el sueño de millones. Además, hay un detalle que no podemos ignorar. Can Yaman ha estado muy enfocado en su carrera internacional, viajando por Italia y otros países, mientras que Demet ha estado brillando en sus propios proyectos. Pero el hecho de que sus caminos se crucen ahora, en este momento de sus vidas donde ambos están solteros y exitosos, parece una señal del universo. Durante esa supuesta cena, un mesero comentó que los vio brindar y que Can le dijo algo al oído a Demet que la hizo sonrojar, una imagen que nos derrite el corazón a todos. Si esto es el comienzo de una segunda oportunidad o simplemente un cierre amistoso, solo el tiempo lo dirá, pero lo que es seguro es que la chispa sigue ahí. No podemos olvidar que el amor verdadero a veces necesita tiempo y distancia para madurar, y tal vez Dubái sea el escenario perfecto para este nuevo capítulo. La noche terminó con ambos saliendo del lugar por separado para no levantar más sospechas, pero la sonrisa en el rostro de Demet al salir del restaurante era innegable, una sonrisa que no le habíamos visto en mucho tiempo. Y Can, bueno, Can se veía como un hombre que acaba de recuperar algo valioso. Amigos, esta historia está en desarrollo y estoy seguro de que en los próximos días saldrán más fotos y más detalles de este encuentro explosivo en el Medio Oriente. No dejen de seguirnos porque seremos los primeros en contarles si hay una confirmación oficial o si aparecen esas fotos que todos estamos esperando. La posibilidad de que el amor de Erkensiku se haga realidad una vez más es algo que nos mantiene a todos con la esperanza viva. Quiero saber qué piensan ustedes de todo esto, porque su opinión es lo más importante para mí. ¿Creen que este encuentro en Dubái fue realmente una casualidad inocente o piensan que Can y Demet planearon todo para verse en secreto lejos de Turquía? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo como pareja en la vida real o prefieren que sigan siendo solo amigos y colegas? Y lo más importante, ¿qué creen que le dijo Can a Demet al oído para hacerla sonreír así? Escriban todas sus teorías y comentarios aquí abajo, los estaré leyendo a todos. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguna actualización de este romance y compartir este video con todos sus amigos que aman las series turcas. Hasta el próximo video, cuídense mucho.